Hola, buenos días compañeros y maestro. Mi nombre es Mónica Ruiz y daré apertura a la exposición sobre las emociones y motivaciones de Carlos. La motivación es parte de los procesos psicológicos que está relacionado con los factores que dirigen y proporcionan energía al comportamiento de los organismos en general y del ser humano en particular. La acción o la conducta no ocurren de forma espontánea, ya que son inducidas, bien por motivos internos refiriéndose a la historia genética, a la historia personal y las variables psicológicas o por incentivos ambientales que se refieren a los distintos estímulos que desde afuera del individuo ejercen su influencia sobre éste. Existen motivos primarios y motivos secundarios. Los primeros son los motivos biológicos, de origen fisiológico, son motivos orientados a la supervivencia. Los primeros en la pirámide de Maslow, identificados como necesidades básicas, por ejemplo, respirar, beber agua, comer, control de la temperatura o eliminar desechos. Los siguientes son los motivos de estimulación. Provienen de fuentes internas como ambientales y son las necesidades de obtener estimulación e información sobre el ambiente. No son estrictamente para la supervivencia, por lo que se consideran secundarios. En el caso de Carlos podemos mencionar la necesidad de actividad, por lo que sale a trotar, a bailar con sus amigos o a jugar fútbol, así como la necesidad de exploración, lo que lo llevó a planear un viaje con su novia. Después continuamos con los motivos aprendidos. Suelen formar parte de nuestra personalidad y en ocasiones pueden llegar a condicionar a los motivos primarios. Se desarrollan mediante la interacción entre los individuos, se basa en los impulsos, necesidades y metas aprendidas, por lo que provienen de fuentes ambientales. Para ejemplificar el caso de Carlos, el motivo aprendido sería la independencia económica, lo que lo hace conservar su trabajo, así como impulsar a sus alumnos en la literatura en la secundaria donde es docente. Componentes fisiológicos, cognitivos y socioculturales en el proceso motivacional. Componentes cognitivos. La evaluación cognitiva es fundamental en la experiencia emocional, por ejemplo, la interpretación que hacemos de una situación determinada, es decir, cómo nos sentimos o cómo actuamos. Si percibimos una situación desagradable o que nos entristezca, podemos experimentar melancolía o a su vez activar respuestas fisiológicas como la ansiedad o el estrés y comportamentales como el aislamiento. En el caso de Carlos, podemos ver esto reflejado cuando se entera que uno de sus alumnos, a través de redes sociales, comenta que sus clases de literatura son aburridas, lo cual genera decepción y hace que su estado de ánimo cambie. Por ende, decide ya no implementar estrategias de aprendizaje con sus alumnos. Componentes fisiológicos. Un componente fisiológico clave en la motivación es la activación de ciertas áreas del cerebro, como el sistema límbico y la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que está relacionada con la recompensa y que son claves de la motivación. También las hormonas como la adrenalina, el cortisol, están presentes en la motivación dado que responden a situaciones de estrés y peligro. En el caso de Carlos se ve reflejado en sus actividades diarias como el salir a caminar, tener actividades con sus amigos, practicar un deporte y esforzarse en su labor como docente, lo cual hace estar de buen ánimo y esto influye en su actitud y su salud. Componentes socioculturales. Las personas se motivan en función a la expectativa del éxito y el valor que se les otorga a sus logros. Socialmente existe la competencia, el apoyo social y la necesidad de pertenecer a una sociedad. Algunos componentes socioculturales como los valores, las creencias, se reflejan en la motivación secundaria porque el individuo aprende a llevar un comportamiento y una actitud ante la sociedad que se relaciona, permitiendo un equilibrio entre sus miembros. En el caso de Carlos, este componente se ve reflejado cuando él se siente desanimado y sus familiares y amigos deciden apoyarlo, darle ánimos y por ende él se motiva y busca estrategias para poder afrontar lo que vive día a día y que no se vea afectado por los comentarios negativos hacia su trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Lozada Oviedo y hablaré sobre las emociones primarias, secundarias y los aspectos fisiológicos, cognitivos y socioculturales. Las emociones primarias son aquellas universales y que compartimos por todos los seres humanos independientemente de lo que sería la cultura del entorno. Son respuestas automáticas e innatas ante ciertos estímulos del entorno. Estas emociones cumplen como función adaptativa, ayudándonos a responder rápidamente a situaciones de amenaza o recompensa. Estas emociones serían alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. Sus funciones son muy esenciales en la supervivencia y adaptación. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a huir de peligro, mientras que la alegría refuerza el comportamiento positivo. Pasando a emociones secundarias, tenemos que es una combinación de emociones primarias con un proceso cognitivo más elaborado. Estas emociones son aprendidas y varían entre culturas. Algunos ejemplos son culpa, vergüenza, orgullo, celos, envidia. Pasando a los aspectos, el aspecto fisiológico
Hay que entender que las emociones están ligadas a reacciones corporales que involucran el sistema nervioso y el endocrino. Por ejemplo, la respuesta del sistema nervioso autónomo, esta es la que acompaña a las emociones. Por ejemplo, el miedo activa la respuesta de lucha o huida. También hay que tomar en cuenta la liberación de hormonas, por ejemplo, el cortisol, que se genera en situaciones de estrés, la dopamina, que se genera en relación del placer y la recompensa. También hay que tomar en cuenta los cambios de expresión facial, por ejemplo, las emociones primarias tienen expresiones faciales innatas, como la sonrisa para la alegría o el ceño fruncido para la ira. Pasando al proceso cognitivo, este juega un papel muy crucial en la interpretación y regulación de las emociones. Por ejemplo, la precisión y evaluación, la manera en la que interpretamos una situación influye directamente con las emociones que hemos experimentado. La memoria son las experiencias pasadas y los recuerdos influyen en cómo nos sentimos ante situaciones similares. Por ejemplo, también hay que tomar la atención, las emociones pueden influir en lo que entendemos, la regulación cognitiva. Y pasando a aspectos socioculturales, las emociones no se experimentan en un vacío social, sino que también son influidas por el entorno cultural y las normas sociales, normas culturales, ya que cada cultura tiene normas implícitas o implícitas, esto sobre las emociones que son aceptables o no. También aprendizaje social, desde la infancia aprendemos a regular nuestras emociones observando a los demás. Por poner un ejemplo rápido, los padres, los medios de comunicación y la sociedad en general enseñan cómo expresar y gestionar las emociones. También hay que tomar en cuenta el impacto en el contexto social, las emociones también influidas por la pertenencia a grupos sociales. Por dar una conclusión rápida de estos dos temas, podemos decir que las emociones son una combinación de reacciones automáticas y respuestas complejas que dependen de nuestro cuerpo, mente y entorno. Las emociones secundarias nos preparan para reaccionar de manera rápida y eficiente ante estímulos, mientras que las emociones secundarias nos ayudan a gestionar las reacciones sociales complejas. Los aspectos fisiológicos como la reacción corporal y los aspectos cognitivos como la interpretación de eventos y los aspectos socioculturales como las normas sociales que trabajan junto para formar nuestra experiencia emocional. Conclusión. De acuerdo con Allejo 2003, señala que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para una persona y en las que ésta toma parte. Debemos conceptualizar la motivación como la necesidad de deseo que dirige nuestro comportamiento, es decir, buscar o lograr un objetivo. En el caso de Carlos, evidencia claramente estos componentes cognitivos, fisiológicos y socioculturales que tienen un gran impacto en la motivación de un individuo. En Carlos se ve reflejado cómo los componentes externos lo mantienen con ánimo y logra cumplir sus metas, así como mantener una buena calidad de vida. Sin embargo, cuando se percata que uno de sus alumnos no le agrada su clase, Carlos se ve afectado y por ende decide cambiar su actitud, inclusive se ve afectado emocionalmente, por lo que empieza a presentar malestares como estrés, físicos y se siente desanimado. Sus amigos y familiares intervienen y lo apoyan y él decide que debe buscar estrategias personales para no verse afectado. La motivación es fundamental dado que se encarga de los procesos que inician, guían y sostienen las acciones orientadas a metas. Es el impulso o incentivo que mueve a una persona a actuar, ya sea para satisfacer una necesidad biológica o psicológica, y por ello es fundamental en el día a día de un individuo.